están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la unidad número 2, que se denomina Planteamiento del Problema de Investigación Cuantitativo. Mi nombre es Patricio Quesada y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bien, el indicador de logro para esta actividad se relaciona con que ustedes puedan explicar los principales aspectos asociados a la formulación de un problema de estudio. Y a su vez podamos trabajar también lo que es la pregunta de investigación, la formulación de objetivos de investigación y en el caso de la investigación cuantitativa aprendamos un poco acerca de la hipótesis de investigación. Para ello nuestra agenda de trabajo es, como punto número 1, cómo surge la idea de investigación, cómo se debe realizar una revisión de la literatura, cómo vamos a delimitar el problema de investigación, cómo lo vamos a justificar, cómo vamos a construir los objetivos de investigación y qué debemos tener presente para la viabilidad o la factibilidad de la propuesta de investigación. Una de las preguntas que nos hacemos cuando iniciamos un proyecto de investigación es cómo se realiza o cómo se construye. Pero antes de todo eso, una de las primeras preguntas que nos debemos hacer cuando queremos construir un proyecto de investigación es la pregunta que se relaciona con qué es plantear un problema de investigación, al menos en el ámbito cuantitativo. La formulación del problema básicamente entonces es lo que es la concreción del planteamiento que cae en lo que nosotros denominamos una pregunta de investigación. Esta pregunta por lo general es precisa, es bastante delimitada en cuanto a espacio, tiempo y sujetos o informantes. Para poder construir en general una pregunta de investigación debemos principalmente e inicialmente iniciar con una problematización de la investigación. La problematización básicamente permite comprender el origen, las relaciones y específicamente las incógnitas que debemos responder. Esto implica desarrollar, explicar, exponer con amplitud los argumentos o fundamentos que van a avalar la necesidad de estudiar un determinado tema o problema de investigación que nos interesa. Ahora, esta problematización junto con su pregunta de investigación o las preguntas que puedan surgir dentro de este proceso es que deben quedar explícitamente formuladas. Y especialmente el por qué se plantea el problema de investigación. Es decir, que se pueda explicitar la pertinencia de realizar la investigación. Dentro del proceso de la problematización debemos tener presente que hay ciertas etapas que debemos cumplir para poder concretar y poder establecer un proyecto de investigación coherente, preciso y bastante delimitado. A esto nosotros lo vamos a conocer como elementos de un problema de investigación cuantitativo, los que están compuestos por lo general por 7 puntos. El primer punto es la idea de investigación, el segundo punto es la revisión de la literatura de esa idea de investigación, lo tercero es la delimitación del problema, lo cuarto es la justificación de ese problema, lo quinto es establecer los objetivos de la investigación y lo sexto en este caso es la viabilidad del estudio. Respecto de la concepción de la idea de investigación, por lo general este apartado o primera etapa del proceso de la problematización de la investigación se refiere a la identificación de una área de interés, es decir, aquella que surge a partir de las observaciones, de las experiencias previas, de las lecturas o de aquellas necesidades que surgen de nuestro propio campo disciplinar específico. Aquí la idea debe ser bastante clara y concisa y que permita su análisis a través de variables que sean medibles. Por lo tanto, el surgimiento del problema de la investigación cuantitativa puede emerger desde la ocurrencia propia, desde el propio campo laboral, desde la observación directa que hacemos a través de nuestra disciplina, de nuestra profesión, de la experiencia diaria, de la teoría o de la literatura, o en algunos casos por encargo de organismos estatales o privados. La segunda etapa entonces corresponde a la revisión de la literatura. Una vez que hemos establecido la idea de la investigación o la idea o tema interesa poder investigar y profundizar, debemos realizar una búsqueda exhaustiva de estudios previos sobre el tema, en donde, en bases de datos científicas, en libros, artículos, tesis u otros. El objetivo de todo esto es para poder determinar qué se ha investigado previamente y poder así
identificar algunos vacíos o áreas no exploradas respecto de esta idea o tema de investigación que nos interesa poder profundizar. Esto todo ¿para qué? Para poder conocer el estado de la cuestión, para poder elaborar un marco teórico como un gran segundo punto dentro del proyecto de investigación y poder establecer nuevas sugerencias sobre el método, el diseño, las técnicas de obtención de la información. Todo esto básicamente para que nos pueda ayudar a refinar la idea inicial y así ubicar el problema de investigación en un marco teórico existente. Como tercer punto, una vez que hemos establecido una buena revisión de la literatura, hemos buscado en artículos científicos, hemos de alguna forma delimitado gran parte del interés y hemos de alguna forma cotejado el tema o subtema de interés, debemos establecer el alcance de la investigación, es decir, bajo qué nivel de profundidad queremos lograr llegar con nuestro resultado de investigación para poder explicar o comprender un fenómeno particular. Los alcances de la investigación por lo general, en el caso de la investigación cuantitativa, son 4 y en general van de un menos a un más, es decir, van desde la generalidad hasta la particularidad. Para eso tenemos 4 niveles de alcances de la investigación. El primer nivel es el exploratorio, luego está el descriptivo, luego está el correlacional y luego está el explicativo. Respecto del alcance de investigación de nivel exploratorio o primer nivel, son aquellos estudios que se realizan cuando el objetivo es examinar básicamente un tema o problema de investigación muy poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura que hicimos anteriormente reveló que tan solo hay pequeñas guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas o áreas desde nuevas perspectivas. En un segundo nivel encontramos los estudios de alcance descriptivo. En los estudios de alcance descriptivo se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente se pretende aquí medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere la necesidad de estudio. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Esto se hace en un tercer nivel. Si nuestro tema de investigación de alguna forma ya ha sido explorado, se ha hecho una buena descripción en la literatura, nuestro tema de investigación podría pasar a un tercer nivel o de mayor profundidad, también denominado como nivel correlacional. Los estudios correlacionales tienen por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, entre dos o más categorías o entre dos o más variables en una muestra o un contexto en particular. En ocasiones suele suceder que se analiza la relación entre dos variables, que es por lo general lo más particular y lo más común en los estudios correlacionales de corte cuantitativo, pero con frecuencia también podemos ubicar algunos estudios que vinculan entre 3, 4 o más variables que de alguna forma están relacionadas con nuestro problema de investigación. Cuando nuestro tema de investigación también se han hecho múltiples estudios correlacionales y todos los anteriores, quisiéramos también a lo mejor poder pensar en poder realizar algún estudio de tipo explicativo, el cuarto nivel y uno de los más profundos y más complejos en la investigación cuantitativa. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, es decir, se busca la causa y efecto de un fenómeno particular. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o, finalmente, por qué se relacionan dos o más variables. Una vez que hemos realizado la revisión de la literatura y hemos establecido el alcance de nuestra propuesta de investigación o proyecto de investigación, podemos pasar a establecer la delimitación del problema de investigación, tercera etapa del proceso de problematización del proyecto de investigación cuantitativa.
Lo que podemos hacer al inicio en esta primera etapa es poder precisar y concretar el tema de interés, definir concretamente cuál va a ser nuestro tema de investigación, particularmente lo que refiere al objeto de investigación y el problema de investigación que queremos abordar. Luego de eso podemos establecer la formulación de preguntas de investigación y posteriormente identificar, definir, operacionalizar variables y poder llegar a establecer nuestros objetivos de investigación. Una forma de precisar y concretar el tema de interés es básicamente poder concretar la idea en un problema específico. Esto implica de alguna forma definir con precisión qué se va a investigar, estableciendo en general los límites del estudio. Una forma de hacerlo es como se muestra en la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos intentar describir sobre lo que pretendemos investigar en nuestro proyecto. El tema, en este caso. Y esto puede ocurrir de una forma bien simple, bastante ejemplificada, como se muestra en la imagen. Es decir, cuando nosotros vemos en la parte donde dice, vamos a marcarlo acá con un lápiz, con color rojo, podemos decir, estoy investigando sobre, o estoy estudiando, o estoy aprendiendo acerca de. Esa es una de las primeras formas en las cuales yo puedo de alguna forma iniciar un texto descriptivo respecto de un tema de investigación que a mí me interesa investigar. Como punto número 2, a continuación ustedes pueden intentar describir con más detalle algo acerca sobre ese tema, algo que te gustaría profundizar, algo que te gustaría conocer, comprender de mejor forma. Y fíjate una pregunta y especialmente un problema de investigación, rellenando el espacio de la siguiente oración con una frase. Quiero investigar sobre, por ejemplo, la fuerza muscular, en el caso de kinesiología. Quiero investigar sobre el efecto de un medicamento en perros, por ejemplo, que no responden a tratamiento antibiótico. En la enfermería puedo investigar acerca de la insulinoterapia, y lo puedes agregar a la siguiente frase, que porque me gustaría conocer quién, o porque me gustaría, ¿no es cierto?, conocer qué cosa, porque me gustaría saber cuándo ocurre tal fenómeno, porque me gustaría saber dónde ocurre ese fenómeno, o por qué me gustaría, ¿no es cierto?, investigar ese fenómeno. Veamos un ejemplo de cómo precisar y concretar tu tema de interés. En el punto número 1 vamos a dar un nombre a mi tema de investigación. Estoy investigando sobre, estoy estudiando sobre, o estoy aprendiendo sobre, o acerca de las drogas en el alumnado universitario. En el punto número 2 podemos ver también algunas sugerencias y pueden ser las siguientes para poder establecer una pregunta de investigación acerca de ese tema. Quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer cuál es la actitud de estos jóvenes ante las drogas. Por lo tanto, la pregunta de investigación podría ser: ¿cuál es la actitud de estos jóvenes ante las drogas, de los jóvenes universitarios? En el ejemplo número 2 dice, por ejemplo, quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué efectos tienen las campañas preventivas sobre el consumo de drogas en los jóvenes universitarios. En el ejemplo número 3, quiero investigar sobre las drogas en el alumnado universitario porque me gustaría conocer qué opinión le merece a este colectivo las campañas preventivas sobre el consumo de drogas. Para el diseño de la pregunta de investigación podemos establecer 4 elementos fundamentales para poder concretar esta pregunta. Estos 4 elementos son que toda pregunta debería contener son la interrogante, el sujeto o el documento, las unidades de análisis y el contexto. Por lo general, estos son los 4 campos más fundamentales para poder construir una pregunta. Respecto al interrogante tenemos ejemplos como el qué, dónde, para qué, por qué y cómo influye. El sujeto corresponde a los atributos del sujeto de estudio o los atributos del objeto de estudio. Y las unidades de análisis corresponden a los aspectos muestrales, es decir, las personas, grupos, clubes, organizaciones, documentos, etcétera, que de alguna forma son interesantes como grupos de población a estudiar. Y el contexto es donde se da esa unidad de análisis, en alguna zona, en algún ámbito, donde se va a trabajar temporal o espacialmente. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos establecer una pregunta de investigación para el caso de la investigación cuantitativa. En el caso del problema número 1, como se muestra en el ejemplo,
Queremos construir una pregunta respecto del consumo de drogas y el ambiente familiar. Una forma de poder expresar esto es si existe alguna relación entre el consumo de drogas, como variable 1, en el alumnado de universitario de primer ciclo, que son los sujetos de la investigación, y su ambiente familiar y social, que es la variable 2. En el problema número 2, podríamos decir que ¿qué efectos tienen las campañas preventivas sobre el consumo de drogas en los jóvenes universitarios? Por lo tanto, los qué efectos es el objetivo de la investigación, poder describir características o atributos. Campañas preventivas sobre el consumo de drogas serían los indicadores a observar en la investigación, y en los jóvenes universitarios serían los sujetos de la investigación. Ciertamente acá faltaría el contexto, pero podríamos ubicarlo en la Universidad Mayor, en la ciudad de Temuco, en el sector Amanecer de la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, en el país de Chile. Son contextos habituales que podríamos nombrar. La conclusión de la pregunta de investigación no es tan solamente lo que se hace dentro del proceso de problematización del proceso de investigación. También se deben identificar, definir y operacionalizar las variables que están implicadas dentro de esta pregunta de investigación. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que debemos realizar es clasificar las variables, es decir, identificar, definir y operacionalizar las variables que son independientes, las variables que son dependientes y si hubiesen variables intervinientes, extrañas o contaminantes. En un segundo paso, también lo que debemos también, es decir, valga la redundancia, es definir cada variable, la dependiente y la independiente. También debemos organizar las variables y debemos definirlas conceptualmente y también operacionalmente, para luego, en un cuarto momento, problematizar las variables, es decir, si vamos a establecer alguna relación entre las variables y, a su vez, poder levantar alguna hipótesis, lo que ustedes conocieron en estadística o bioestadística como hipótesis nula o hipótesis alternativa. En un quinto momento y final, lo que debemos hacer es establecer la acotación del problema, es decir, en qué contextos se va a ocurrir la presencia o observación o medición de estas variables. En un contexto geográfico particular, en una población de estudio, si se va a realizar en un periodo temporal, en una temporalidad de estudio, en un momento particular, quiere decir eso, y cuáles van a ser los métodos de recogida de datos. Solo para recordar, vamos a recordar las conceptualizaciones de las variables implicadas o la clasificación de las variables implicadas. Recordemos que las variables independientes son conocidas como los factores causales o predictivos, que son las variables que el investigador manipula o controla directamente para observar su efecto sobre otras variables, habitualmente la variable dependiente. Son las variables que dependen o se ven afectadas por los cambios en las variables independientes y, en otras palabras, son el resultado o el efecto que se mide. Y las variables intervinientes, contaminantes o extrañas, son el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, que puede estar influido por una tercera variable llamada variable moderadora o también llamada variable interviniente. Si recordamos el ejemplo de la pregunta de investigación, tenía dos variables. El tema es que cada variable hay que conceptualizarla y hay que operacionalizarla. Es decir, hay que establecer una definición conceptual y una definición operacional de cada variable. La definición conceptual básicamente es la explicación teórica o conceptual de la variable, como se entiende en el marco teórico. Un ejemplo de ello podría ser la conceptualización de la variable adherencia al tratamiento. Si nosotros la definiéramos conceptualmente sería: la adherencia al tratamiento puede definirse conceptualmente como el grado en que los pacientes siguen las recomendaciones médicas respecto a la dosis y tiempo del tratamiento. Esa es una definición conceptual de la variable. Mientras que la definición operacional de esa variable en realidad lo que corresponde es que es una descripción de cómo se medirá y cómo se observará la variable en términos específicos y concretos. Esto que nos permite pasar del concepto abstracto a la medición cuantitativa. Un ejemplo de esto es lo siguiente, respecto del mismo concepto de adherencia al tratamiento.
La adherencia al tratamiento se puede operacionalizar como el porcentaje de dosis correctas que toma el paciente en un mes en relación con la dosis prescrita. Si ustedes se fijan, donde dice porcentaje es la unidad de medida que nosotros vamos a medir en un sujeto respecto de la variable, la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, así nosotros podemos observar y medir esa variable. Luego de que hemos definido conceptualmente cada variable, 1, 2, 3, 4, 5 variables que nosotros tengamos presentes en nuestro estudio, que son parte de la pregunta de investigación, nosotros debemos problematizarlas. Problematizar las variables significa también establecer relaciones entre variables. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir de alguna forma orientar la pregunta de investigación a una discusión interna entre cada variable. ¿Para qué? Para poder generar ciertas hipótesis. Por ejemplo, una de las formas en que nosotros podemos pasar de la pregunta de investigación a la hipótesis es como se ve en la siguiente imagen. Un ejemplo dice: ¿qué efecto tiene el uso de recordatorios por teléfono en la adherencia al tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2? La discusión o la problematización de las variables para poder llegar a una hipótesis sería: el uso de recordatorios por teléfono aumenta significativamente la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Si ustedes se dan cuenta, hemos pasado de una pregunta de investigación a establecer una hipótesis, una idea de qué está ocurriendo como fenómeno particular y que estaría explicando por qué, ¿no es cierto?, está ocurriendo dicho fenómeno. Es decir, que el uso de recordatorios por teléfono aumenta la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, obviamente, esta es una hipótesis que debe ser comprobada por medios estadísticos. Una vez que hemos transitado desde la pregunta de investigación hacia la hipótesis de investigación, en el caso de la investigación cuantitativa, debemos acotar el problema a un contexto geográfico específico, a una población de estudio específica, a una temporalidad específica y hacia qué métodos de recolección de datos podemos avanzar. En el caso del contexto geográfico debemos preguntarnos: ¿dónde vamos a realizar nuestra investigación? ¿En un hospital, en un consultorio, en una escuela, en un centro de práctica, en alguna comunidad específica, en alguna región específica? Eso debemos precisarlo siempre al acotar el problema de investigación. Lo otro, o lo segundo, es la población de estudio. ¿A qué grupo vamos a aplicar esta hipótesis? ¿A niños, a adultos mayores, a animales, a plantas, etcétera? Lo otro, o lo tercero, es en qué temporalidad, es decir, durante cuánto tiempo vamos a medir dichas variables. Vamos a observar esas variables en un día, semanas, meses, años, etc. Y lo cuarto es qué métodos de recolección de datos vamos a utilizar. Específicamente, si vamos a utilizar cuestionarios adaptados culturalmente en Chile, alguna escala, test físicos, o si los van a construir ustedes como investigadores o investigadoras. Hasta este punto entonces podemos comprender que la delimitación del problema de investigación en tanto problematización como proceso principal del proyecto de investigación debería implicar al menos tres cosas como criterios claves. Lo primero es que nuestro proyecto de investigación, en el momento de la problematización y particularmente lo que refiere a la delimitación del problema de investigación, primero tiene que establecer siempre relaciones entre conceptos o variables. El problema en general, siempre cuando problematizamos, debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Esto siempre es lo que se hace en una investigación cuantitativa, con el objeto de poder observar y medir atributos o características de un objeto de estudio particular y poder medirlas. Por lo tanto, las variables aquí pueden ser personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, y que nosotros vamos a medir y observar a través de puntuaciones numéricas y que vamos a analizar posteriormente a través de métodos matemáticos como la estadística. También hemos comprendido que la problematización y particularmente la delimitación del problema de investigación como criterio clave también requiere de la formulación clara de un problema de investigación. Esto implica que para poder problematizar
tema de interés se requieren hacer una búsqueda bibliográfica o una revisión de la literatura, buscando antecedentes teóricos sobre ese tema objeto de estudio y también sus antecedentes empíricos. Y también hemos comprendido que debemos formular una pregunta de investigación clara y que sea sin ambigüedades. Ejemplos como qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con. Y finalmente también dentro de esta presentación hemos comprendido que todo proyecto de investigación cuantitativo y especialmente en la delimitación del problema de investigación debemos siempre dar la posibilidad de que todo lo que observamos y se mida debe dar la posibilidad de ser una prueba empírica. Es decir, el planteamiento debe permitir que cada fenómeno o cada objeto de interés que tenemos por particularidad o interés de estudiar pueda ser medible y observable y sobre todo pueda ser cuantificable numéricamente. Ejemplos incorrectos de esto sería, por ejemplo, cómo influye la fuerza de voluntad en la felicidad de los adolescentes. Si se fijan, la fuerza de voluntad, la felicidad son en general dos variables que se quieren medir, pero desde una mirada más bien cualitativa. La fuerza de voluntad no es un objeto de estudio que se pueda medir cuantificablemente y se pueda observar, sino que es una medida que se puede hacer desde la subjetividad desde los individuos. Por lo tanto, podría ser sujeto de estudio de una investigación de corte cualitativa. Lo que sí es correcto es, por ejemplo, cómo afecta el nivel de actividad física diaria en adolescentes al índice de masa corporal después de 6 meses. Si se fijan, las variables actividad física e índice de masa corporal son dos variables que se pueden medir, porque el índice de masa corporal es una variable que depende de la actividad física y por lo tanto podemos medirla después de 6 meses. Ese sí es una pregunta de investigación que tiene posibilidad de prueba empírica, es decir, que pueda ser observable, medible o cuantificable. Algunos puntos claves dentro del proceso de limitación del problema de investigación son los siguientes. Lo primero es que la respuesta a la pregunta de investigación siempre debe buscar aportar a un nuevo conocimiento. Lo segundo es que la formulación de cada pregunta de investigación es siempre de manera interrogativa, ya que cuando algo no se sabe simplemente se pregunta. Lo tercero es que en la redacción de la pregunta de investigación deben obviarse términos que impliquen juicios de valor. Estos son errores bastante comunes en los papers científicos cuando uno los recibe en las revistas. Ejemplos de estos son, por ejemplo, palabras como bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable. Se deben evitar estos juicios de valor propios del investigador, que a veces suele suceder que uno los coloca para poder intencionar ciertos aspectos de los resultados de la investigación o de la pregunta de investigación. Esto se debe evitar siempre. Lo cuarto es que la pregunta de investigación no debe originar respuestas como una simple sí o no. Y de ocurrir esto, la interrogante deberá ser reformulada. Lo quinto es que obviamente la pregunta también tiene que ser significativa. ¿Esto qué implica? Que la pregunta pueda, esto se condice un poco con el primer punto, que tenga sentido lógico, que tenga significancia teórica y significancia empírica. Y lo sexto es que en general siempre toda pregunta de investigación que tiene detrás una problematización de un proyecto, en el proyecto de investigación, es que sea éticamente posible, ¿sí? Esto muchos años atrás la ética de la investigación no se daba bien en los proyectos de investigación y se atentaba contra muchas cosas, se vulneraban muchas cosas, por ejemplo cuando se estudiaba mucho con la vida animal. Situaciones que todavía se siguen repitiendo, pero que en general hoy en día están reguladas por los comités éticos científicos, y ellos delimitan qué se puede investigar y qué no se puede investigar desde un marco legal y ético. Una vez que hemos establecido los elementos anteriores, podemos pasar al cuarto punto, que es la justificación de la investigación.
Aquí debemos abordar al menos 3 elementos que son de suma importancia para poder fundamentar y sustentar del por qué y para qué se realiza el proyecto de investigación. El primer punto tiene que ver con la relevancia social y sus implicancias prácticas de este proyecto de investigación. Es decir, ¿qué incidencia social tiene este proyecto de investigación? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su relevancia práctica? Y especialmente si esto ayudará a resolver algún problema real, tanto del mundo de las ciencias, del mundo empírico, como del mundo sociocultural. Y un cuarto elemento es si esta investigación o este proyecto de investigación es novedoso, si amplía alguna brecha de conocimiento existente o de alguna forma si no propone nuevas perspectivas. A eso se refiere con la nueva actualidad. Nosotros le llamamos la novedad científica. El segundo punto es el valor teórico, particularmente en si esto de alguna forma responde a temas novedosos y se repercute en una actualización y adaptación de planteamientos iniciales, un poco lo que yo les decía anteriormente. Y sobre todo que sirvan para elaborar y desarrollar teorías o contribuyan a, ¿no es cierto?, apoyar una teoría, a refutar una teoría o mejorar una teoría. Y lo tercero es la utilidad metodológica. No solamente todo lo que es el proyecto o la parte de la problematización tiene que ver como con algo novedoso, sino que también la parte metodológica también puede mostrar nuevas luces respecto de cómo se hace una propuesta de investigación o cómo se va a desarrollar una investigación. Es decir, aquí se debe priorizar aquellas investigaciones que ayuden a crear nuevas técnicas de obtención de datos, que contribuyan especialmente a clarificar los conceptos y sistemas teóricos que quizás otras investigaciones no lo dicen tan claro o lo dicen de una forma distinta o lo abordan desde una perspectiva distinta, y especialmente que la utilidad metodológica de este proyecto es que fomente la complementariedad entre enfoques metodológicos y la interdisciplina, es decir, que no solamente se puedan realizar investigaciones cuantitativas por solitario o cualitativas en solitario, sino que también se puedan generar investigaciones mixtas, donde se utiliza tanto investigación cuantitativa con la cualitativa. Y especialmente que esta mixtura pueda dar también pie a que se pueda generar nuevo conocimiento, nuevas aportaciones respecto de la interdisciplina, es decir, que distintas profesiones o disciplinas del conocimiento puedan interactuar sinérgicamente para crear este nuevo conocimiento. Como punto número 5, respecto de los objetivos de investigación, una vez que hemos establecido la pregunta de investigación, hemos establecido los objetivos de investigación, ya la justificación de la investigación, debemos establecer los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación son importantes, sí, obviamente porque definen lo que se pretende lograr y guían en general todo el proceso de investigación de la investigación cuantitativa. Por lo general tenemos distintos tipos de objetivos y estos están estandarizados así para poder resolver un problema y en general probar ciertas teorías respecto de un ámbito del conocimiento particular. Ahora, estos objetivos por lo general tienen ciertas características, siempre son claros, específicos, son medibles y son apropiadamente realistas. Algunos verbos para poder redactar estos objetivos de investigación son muy comunes, ustedes los conocen, abarcan verbos como el determinar, demostrar, examinar, analizar, estimar, comparar, etc. Sin embargo, al igual que cuando se formula una pregunta de investigación, existen también ciertos principios básicos para poder redactar objetivos de investigación cuantitativa. Un objetivo de investigación, por lo general, del corte cuantitativo debería tener al menos 5 principios. El primer principio es, como ya he repetido, la claridad y la precisión. Un objetivo de investigación cuantitativo por lo general debe expresar de manera clara lo que se debe buscar, lo que se busca investigar. Se debe evitar el uso de términos ambiguos o demasiado amplios. Un segundo punto se refiere a que cada objetivo que se va a redactar o se va a escribir debe generar o debe demostrar una acción concreta. Es decir, los objetivos deben redactarse en función de acciones medibles y observables. Se deben en general siempre utilizar verbos que indiquen una acción específica como, por ejemplo, medir, analizar, describir, comparar, evaluar, determinar.
Un tercer punto es que también los objetivos deben tener una coherencia con el problema de investigación. Esto es bastante simple porque en general, si nosotros seguimos todo el proceso de la problematización hasta la concreción de la pregunta de investigación, debería por defecto y de forma secuencial emerger un objetivo de investigación que sea coherente con el problema de investigación que ya hemos trabajado anteriormente. Por lo tanto, los objetivos deben derivar directamente del problema de investigación y estar alineados con las preguntas o hipótesis planteadas. Un cuarto punto tiene que ver con el realismo y la factibilidad. Los objetivos en general siempre deben ser alcanzables dentro de las limitaciones del tiempo, recursos y alcance de la investigación. A veces nosotros queremos decir o hacer un proyecto muy bueno que parece muy interesante, muy científicamente novedoso, pero a veces pensamos en que el tiempo en el cual nosotros queremos hacerlo dentro del punto de vista metodológico o las formas metodológicas puede que no sea factible, y ese es uno de los grandes problemas que en general siempre tenemos cuando queremos iniciarnos en el proceso de investigación y a la hora de formular un proyecto. Lo quinto y último es la especificidad del objetivo de investigación, es decir, que los objetivos de investigación deben detallar de manera explícita las variables que se están intentando medir, observar y cuantificar. La población de estudio también así, el contexto también así, y en el cual se aplicará este estudio. Por lo general, cuando nosotros establecemos objetivos de investigación derivados de la pregunta de investigación dentro del proceso de la problematización y la delimitación del problema de investigación, podemos establecer tipos de objetivos de investigación. Como su palabra lo dice, el primer objetivo de investigación siempre es un objetivo general y le sigue a él un objetivo específico que puede derivar en una secuencialidad de objetivos específicos dependiendo el nivel de alcance de la investigación. El objetivo general, valga la redundancia, define el propósito central del estudio. Este es el objetivo más amplio y en general abarca el conjunto de acciones que buscamos responder a la pregunta principal de la investigación. Un ejemplo de objetivo general en un estudio cuantitativo, por ejemplo, sería determinar la influencia del nivel de actividad física en los resultados académicos de estudiantes de medicina durante el segundo semestre de 2024. Sin embargo, un objetivo de estudio general en el ámbito de la investigación cualitativa sería, por ejemplo, explorar las percepciones de los docentes de educación primaria sobre la inclusión educativa en un contexto multicultural. Obviamente tienen ciertas diferencias. Ahora bien, los objetivos específicos son más concretos y delimitados, y por lo general desglosan el objetivo general en partes más manejables, y estos nos permiten guiar las actividades de investigación en dirección a lograr el propósito general de forma secuenciada. Por lo general, en la investigación cuantitativa, los objetivos específicos suelen estar enfocados en medir variables, en establecer relaciones entre ellas, en probar hipótesis y evaluar resultados. En cambio, en la investigación cualitativa, los objetivos específicos están más bien dados para poder buscar y comprender las experiencias, describir fenómenos o explorar interpretaciones. Viéndolo desde una mirada cuantitativa, en el caso de medicina veterinaria podemos encontrar algunos ejemplos de objetivos específicos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería el tema del efecto de una dieta balanceada en la salud digestiva de caninos con problemas gastrointestinales. El primer objetivo, de manera secuencial, al hacer en la investigación sería evaluar el impacto de una dieta balanceada en los síntomas gastrointestinales de caninos diagnosticados con gastritis crónica. Lo segundo sería determinar los cambios en la composición de la microbiota intestinal de caninos con problemas gastrointestinales después de 6 semanas de intervención dietética. Y lo tercero sería poder comparar estos niveles de inflamación intestinal entre caninos alimentados con una dieta comercial y aquellos con una dieta personalizada. En el caso de kinesiología tenemos el tema efectos de un programa de ejercicio de resistencia en la fuerza muscular y calidad de vida en adultos. El objetivo específico número 1 sería medir el aumento en la fuerza muscular en los adultos mayores después de un programa de resistencia de 12 semanas. El objetivo número 2 sería evaluar los cambios en la calidad de vida percibida por los participantes antes y después de completar el programa de ejercicios.
Y lo tercero sería comparar los niveles de fuerza muscular, movilidad funcional entre los adultos mayores que realizan estos ejercicios de resistencia y aquellos que no realizan actividad física durante el mismo periodo. En el caso de enfermería, un tema interesante sería, por ejemplo, el impacto de la educación para el autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2 sobre el control glucémico. El primer objetivo sería medir el nivel control glucémico en pacientes diabéticos tipo 2 antes y después de recibir educación sobre autocuidado. El segundo objetivo sería evaluar la adherencia a las recomendaciones de autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2 tras un programa educativo de 3 meses. Y el tercer objetivo sería comparar los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes que recibieron educación para el autocuidado versus aquellos que no la recibieron. Bien, respecto de lo que es la viabilidad, que dijimos al principio del inicio de esta presentación, la viabilidad de la investigación se refiere a la factibilidad y capacidad de llevar a cabo un proyecto de investigación dentro de un marco razonable de recursos, tiempos y condiciones. Acá lo que se hace es evaluar la viabilidad de un estudio, ¿no es cierto?, para que sea fundamentalmente para garantizar que el proyecto pueda completarse con éxito y lograr los objetivos propuestos. Ahora, podríamos decir que en general la viabilidad de un proyecto puede depender en general de, yo diría, de 6 elementos importantes. Por una parte está la viabilidad técnica, ¿sí? La viabilidad técnica requiere métodos y técnicas para poder determinar si se disponen de los métodos y en general necesarios para poder lograr la investigación. Esto incluye, por ejemplo, si tenemos herramientas y algunas competencias tecnológicas. Lo segundo es si tenemos fuentes de financiamiento, ¿ya? La idea es que cuando ustedes generen un proyecto de investigación puedan identificar posibles fuentes de financiamiento y evaluar la posibilidad de obtener recursos necesarios. Esto habitualmente se hace a través de becas, convenios, adjudicación de dineros del gobierno, dineros internacionales, etc. Lo tercero es la viabilidad temporal, es decir, se debe crear lo que nosotros llamamos un cronograma detallado de cada fase de investigación, de todas las fases que están inmiscuidas en el proceso de investigación. Acá lo que hacemos es la planificación, se crea un organigrama, ¿no es cierto?, una carta Gantt, desde la planificación hasta la recolección, análisis de datos, así como también de los resultados de la investigación, ¿sí? Lo cuarto es la viabilidad ética, ¿ya? Lo cuarto es básicamente todo proyecto de investigación debería o debe pasar por un comité asesor de ética de la investigación. La idea de esto es evaluar si el estudio o el proyecto cumple con los principios éticos de la investigación. Esto incluye, por ejemplo, no sé, el respeto por la dignidad de los participantes, si se van a utilizar consentimientos informados y si toda la información va a estar resguardada bajo el principio de confidencialidad. Lo otro es, lo quinto diría yo, es si existe viabilidad social de este proyecto, ¿ya? Acá la idea es analizar si la investigación va a ser aceptada por la comunidad y especialmente aquellos estudios que involucren a personas o grupos vulnerables. Por lo general, siempre los proyectos que son más de corte cualitativo, por lo general la tendencia hoy en día es que ya no los proyectos se construyen o emergen solamente desde los investigadores, sino que en general se construyen junto con la comunidad, se planifican junto con la comunidad interesada en este caso. Y lo último, diría yo, es si existe viabilidad legal. Acá hay que asegurarse de que la investigación cumpla con las leyes y las regulaciones pertinentes. Así también como aquellas regulaciones que existen en términos de protección de datos, derechos de los participantes, todo aquello que protege a los animales, la fauna, etc.